Seguimos con el tema de introducción a la geometría y hoy lo vamos a hacer con los diferentes tipos de rectas, el concepto de ángulo y sus formas de cómo se nombra y la relación que hay entre las rectas y los ángulos. Entonces, comencemos. Vamos a definir qué son rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Rectas paralelas. Desde el punto de vista geométrico, dos rectas son paralelas si por más que se prolonguen, no se interceptan. Entonces tenemos un ejemplo acá, una recta 1 y una recta 2. Si las rectas están de esta forma, por más que se prolonguen, no se van a juntar, no se van a interceptar. Y no se van a interceptar porque las dos rectas no coinciden, pero sí tienen la misma inclinación. Entonces, como tienen la misma inclinación, entonces por más que se prolonguen, no se interceptan. En este caso, las rectas son paralelas. Ahora veamos rectas perpendiculares. Desde el punto de vista geométrico, dos rectas son perpendiculares si al interceptarse forman ángulos rectos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo será un ángulo de 90 grados. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos una recta 1 y vamos a hacer una recta 2 que se va a interceptar con L1. Entonces, y se están formando cuatro ángulos. Entonces, estos cuatro ángulos que se forman son ángulos rectos. Mide cada uno 90 grados. Entonces, como sucede esta característica, quiere decir entonces que las rectas son perpendiculares. Entonces, cada vez que dos rectas perpendiculares, ¿verdad?, se intercepten, van a formar cuatro ángulos de 90 grados. O sea, estos ángulos todos son iguales, todos miden 90. Ahora bien, dos rectas pueden interceptarse y los ángulos no ser iguales, o sea que no sean ángulos rectos. Entonces, en este caso, serían las rectas oblicuas. Se les llama si dos rectas al interceptarse no forman ángulos rectos, o sea, los ángulos estos todos no son iguales. Entonces, el ejemplo sería, tenemos una recta L1 y esta otra recta L2. Entonces, si ustedes se fijan, estas dos rectas se están interceptando, pero los ángulos, miren, los cuatro ángulos no son iguales. Entonces, las rectas son oblicuas. Entonces, si al interceptarse las rectas, los ángulos son iguales, entonces son perpendiculares. Y como son iguales, entonces todos van a medir 90. Si las rectas al interceptarse los ángulos no son iguales, quiere decir que no miden 90, entonces por lo tanto las rectas son oblicuas. Y ahí tenemos los diferentes tipos de rectas, de pares de rectas, ¿verdad? Cuando son paralelas, no se interceptan por más que se prolonguen. Cuando son perpendiculares, al interceptarse forman cuatro ángulos iguales que miden 90 cada uno. Y las rectas oblicuas que también se interceptan, pero no forman cuatro ángulos iguales. El siguiente concepto que analizaremos es el concepto de ángulo. Veamos entonces la definición. Ángulo es la unión de dos rayos que tienen en común el mismo punto extremo. Ya anteriormente, en el video anterior, habíamos definido qué es un rayo. Es una parte de la semirrecta, ¿verdad?, que tiene un punto extremo. Entonces, el ángulo es la unión de dos rayos. Y los rayos al unirse van a coincidir en el punto extremo. Por eso dice, tienen en común el mismo punto extremo. Entonces veamos, voy a construir un rayo, aquí lo tenemos, y voy a construir otro rayo. Pero para que forme un ángulo, el otro rayo que construya tiene que comenzar en este mismo punto. O sea que puedo trazar un rayo acá, o acá, o aquí, o acá, ¿verdad? No importa, siempre que el otro rayo comience en el mismo punto extremo que este. Entonces, aquí, miren, flota hacia acá. Entonces, la abertura que se forma entre los dos rayos es lo que se denomina ángulo. Por eso, la definición dice que el ángulo es la unión de dos rayos, miren, de dos rayos, ¿verdad?, que coinciden en el punto extremo, ¿verdad?, o que tienen en común el mismo punto extremo. Entonces ahí tenemos la definición de ángulo. Ahora veamos que un ángulo puede nombrarse de tres maneras diferentes. Entonces veamos. La primera, por medio de asignación de puntos. ¿Cómo es eso? Entonces vamos a construir un ángulo, miren, ¿no?
coinciden, ¿verdad? En el mismo punto extremo. La abertura de los dos es un ángulo, ¿verdad? La abertura que se forma entre los dos rayos. Ahora, por medio de la asignación de puntos, entonces de este rayo, ¿verdad? Voy a tomar un punto. El punto donde coinciden estos dos es este punto de acá, que sería el vértice del ángulo. Y voy a tomar otro punto de este rayo, ¿verdad? Aquí. Entonces, ya vimos en el video anterior que los puntos, ¿verdad? Se nombran asignándole letras mayúsculas. Entonces, a este le voy a asignar punto A este punto B y a este punto C. Entonces, este ángulo puede nombrarse como ángulo ABC. Entonces, puede nombrarse como ángulo. Este es el símbolo de ángulo para no estar escribiendo la palabra. Ángulo ABC. O también lo puedo representar o nombrar como ángulo CBA. Entonces, este ángulo, repito, puedo nombrarlo como ángulo ABC o como ángulo CBA. Si ustedes se fijan, el vértice, que es el punto extremo en común, va en la parte de en medio. Entonces, eso me está asegurando que es el mismo ángulo. Entonces, de esta manera, puedo nombrar los ángulos por medio de asignación de puntos. Pero también puedo hacerlo en lugar, si no quiero colocar puntos, ¿verdad? Entonces puedo nombrar el ángulo escribiendo un número pequeño en el interior del ángulo. Entonces voy a construir el ángulo. Pues no voy a colocar puntos, sino que lo único que puedo hacer también es en la parte interior del ángulo colocar un número pequeño. Entonces lo puedo nombrar este ángulo como ángulo 1. Esa es otra forma de cómo se puede nombrar un ángulo. La tercera forma es utilizando cualquiera de las siguientes letras griegas, alfa, beta, teta y gamma, en la parte interior del ángulo. Entonces, si no quiero usar números, entonces puedo usar cualquiera de estas 4 letras griegas. Entonces, construyo el ángulo y como si no quiero usar números, entonces puedo usar cualquiera de estas letras. Entonces, yo voy a usar para este ángulo la letra alfa. Entonces, este ángulo lo puedo nombrar como ángulo alfa. Y ahí están las 3 formas diferentes en cómo se puede nombrar un ángulo. Ahora bien, veamos la relación que hay entre las rectas y los ángulos. Entonces, vamos a hacerlo primero cuando se tienen dos rectas paralelas cortadas por una transversal y ahí van a formarse 8 ángulos. Entonces, dos rectas paralelas cortadas por una transversal forman 8 ángulos. Entonces miren, estoy dibujando dos rectas paralelas y la transversal puede ser acá o puede ser aquí, de cualquiera de las dos maneras. Yo la voy a trazar para acá. Entonces, cuando tengo dos rectas paralelas y las corta una transversal, entonces ustedes pueden verse que se forman 8 ángulos. Miren, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Ahora bien, los ángulos 1, 2, 7 y 8 se les llama ángulos externos porque están fuera, ¿verdad?, de las dos rectas paralelas. Entonces al ángulo 1, el 2, el 7 y el 8 se les llama ángulos externos porque no están dentro de las dos rectas paralelas, sino que están hacia afuera de las dos rectas paralelas. A los ángulos 3, 4, 5 y 6, 3, 4, 5 y 6 se les llama ángulos internos. ¿Por qué? Porque están entre las dos rectas paralelas. También existen los ángulos correspondientes, que son dos ángulos no consecutivos que están en el mismo lado de la transversal, uno interno y el otro externo. Entonces, por ejemplo, miren, el ángulo 2 y el ángulo 6 no son continuos o no son consecutivos. Están en el mismo lado de la transversal y uno es interno y uno es interno y el otro es externo. Entonces 2 y 6. Pero también está el 4 y el 8.
están en el mismo lado de la transversal. Uno es externo, ¿verdad? Y el otro interno. También está el 1 y el 5 al mismo lado transversal, uno externo y el otro interno. Y también está el 3 y el 7. Entonces a eso se le llama ángulos correspondientes. Y también están los ángulos alternos internos, que son dos ángulos no continuos, o sea, no consecutivos, internos, nada más que en diferente lado de la transversal. Entonces, internos, no consecutivos o no continuos, ¿verdad? Que están en diferente lado de la transversal. Entonces serían, miren, 3 y 6 son internos y no están en el mismo lado de la transversal. Y los otros serían 4 y 5. Y de esa manera, entonces, tenemos los ángulos que se forman cuando tengo dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿verdad? Los ángulos externos, los ángulos internos, los correspondientes y los ángulos internos. Hagamos un pequeño ejercicio. Dice nombrar los ángulos del siguiente triángulo. Entonces tenemos un triángulo, ¿verdad? Me dan los vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces me piden nombrar los ángulos del triángulo. Entonces, si quiero nombrar este ángulo, sería ángulo BAC, este ángulo. Si quiero nombrar este ángulo, sería ángulo BCA, es este ángulo. Y si quiero nombrar el de arriba, pues sería ángulo ABC, sería este. Entonces ahí tenemos ya los tres ángulos del triángulo. Este ángulo también pudo haberlo nombrado como CAB. Este también pudo haberlo nombrado, ¿verdad? Como ángulo ACB. Y lo mismo este, como ángulo CBA. Entonces ahí tenemos nombrados los tres ángulos del triángulo. Ahora me piden que nombre los ángulos del siguiente octágono. Pues ahí tengo un octágono. El octágono ya tiene varios ángulos, entonces no me conviene usar esta nomenclatura. Entonces voy a usar números pequeños en la parte interior, ¿verdad? Porque son más. Entonces podría hacerlo. Entonces este ángulo, ángulo 1, este ángulo 2, este ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. Entonces, aquí usé la nomenclatura de los puntos y aquí usé los números pequeños en la parte interior del ángulo. Vamos con el siguiente. Dice, dadas las rectas paralelas cortadas por una transversal, identifique. Entonces, miren, ahí están las dos rectas paralelas y aquí está la transversal. Entonces, se van a formar los 8 ángulos. Ahí está, miren. Y vamos a identificar, ¿verdad?, los ángulos externos, los internos, ¿verdad?, los correspondientes y los alternos internos. Entonces, en los ángulos externos serían el 1, el 5, el 4 y el 8. Son externos porque están fuera, ¿verdad?, de las dos rectas paralelas. Los ángulos internos serían el 3, el 2, el 6, el 3 y el 7. ¿Ya? Son los ángulos internos, son los que quedan dentro de las rectas paralelas. Los ángulos correspondientes, acuérdense, están en el mismo lado del transversal. Uno es interno y el otro es externo. Entonces, ángulo 8 y 6, ángulo 7 y 5, ángulo 4 y 2 y ángulo 3 y 1. Y por último, los ángulos alternos internos. O sea, son internos, pero están en diferente lado de la transversal. Entonces serían ángulo 3 y 6 y ángulo 2 y 7. Alternos internos. Entonces, con este ejercicio, entonces ya van a poder hacer también la tarea que les indiqué. Entonces, recuerden, ¿verdad? Si van a usar puntos, pues pueden usar esta nomenclatura o los números pequeños en la parte interior del ángulo. Bien, cuídense.